Muy bien, entonces aquí vamos a resolver una función racional, pero ahora por método de derivación. Esto nos va a entender a que podamos derivar absolutamente todo. Hay un pequeño preámbulo que debemos de conocer antes de siquiera hacer esto. Eh, Obviamente vamos a eliminar esto y voy a escribirlo después. Algo que debemos de entender es qué significa la primera derivada y qué significa la segunda derivada, qué significa la tercera derivada, la cuarta derivada. Uno de los ejemplos más clásicos, supongamos que tuviéramos una x a la séptima y esto hubiera sido y. La primera derivada le decimos y así se puede escribir, y' es igual a 7x a la sexta. La segunda derivada debió haber sido y b', así b o d' como le quieran decir. Y hubiera 6 por 7, pues 42, ¿va? X a la quinta. Y así sucesivamente puedo seguir sacando derivaciones. X a la 3 ya no existe como triprima o cuatriprima o quintuprima, ¿no? X a la 3 pero se le dice a la 3 mucho ojo, siempre lo colocamos con números romanos hasta llegar a 4. Después decimos a la 4 pero se encierra en paréntesis para indicar que es la derivada cuarta. Muchas personas lo ponen, o muchos libros también lo he visto que lo ponen en números romanos, pero en realidad se puede poner en números normales. Igual, cuando se refiere a la quinta, se puede poner a grado 5 así. Y así sucesivamente. Seguir la derivada, sabemos aquí nos iba a quedar una x a la cuarta, aquí una x a la 3, aquí una x a la 2, hasta el punto donde ya no exista, que sería una x a la séptima, perdón, una y a la, una y a la, al séptimo grado, que en este caso ya vendría siendo cero por obviedad. Solo tiene 7 derivadas. La relación que existe entre el exponente y esto es algo verídico. La relación que existe entre el exponente y eso es algo, pero verídico. ¿Qué quiere decir? Que si es una x al cuadrado y la quiero derivar, es 2x. La quiero volver a derivar, es cero. Como se dieron cuenta, ¿cuántas derivadas puede llegar a tener? Sencillamente 2. ¿Sí? Una y 2. Igual de una x al cubo. ¿Cuántas derivadas puede llegar a tener? Pues 3. 3x al cuadrado, 6x y cero. Una, 2, 3. Tiene relación intrínseca con su exponente siempre. Eso tómenlo muy en cuenta, les va a facilitar mucho la vida. El saber de que el exponente tiene relación intrínseca con las derivaciones que ésta puede llegar a tener. Eso que nunca se les vaya a olvidar. Es algo que tiene que quedar plasmado. Y hay algo más. Supongamos ahora qué pasa con derivaciones infinitas. Un ejemplo. El más grande de ellos creo que se le conoce como y es igual al seno de x. Esa es una derivación infinita. Creo que es más que entendible el porqué. Y sí se puede apreciar bastante con su graficación, que es justamente algo como esto. Vamos a graficarla con blanco lo mejor que yo pueda. Y vamos a ver que es justamente esta de acá. Muy bien. ¿Qué pasa eh, con la derivación? Supongamos, voy a borrar esto para que se entienda por colores. Y voy a poner y es igual al seno de x. Ahora sí, pasemos a su derivación. Y sería igual aquí el coseno de x. El coseno obviamente inicia como por acá su graficación. Sabemos que pasa tocando este punto. Sabemos de que viene a tocar este punto. Y sabemos que toca este punto. Y sabemos que toca como por este punto. Muy bien. Entonces veamos acá. Más o menos. Ahí está. Más o menos. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente derivación? Miremos con la biprima.
em, esa iniciaría acá, tocaría acá y se iría para acá, porque sería menos el seno de x. Entonces aquí vendría, aquí estaría, tocaría aquí y vendría para acá. Parece más un ADN que una graficación, pero lo que quiero que se entienda es esto. ¿Qué sucede con la primera derivada y con la segunda derivada? Sí, ¿qué es lo que está sucediendo siempre que pasa? Vamos a ver. Vamos a evaluar qué es lo que está pasando con la primera derivada respecto a la original. Veamos. Cuando la derivada choca, es decir, cuando la derivada es cero, tiene un máximo, des en cuenta, tiene un máximo, aquí está, tiene un máximo. O cuando la derivada aquí es cero, tiene un mínimo. Ya se entiende de por qué, mucho ojo, ya se entiende de por qué la optimización se iguala a cero. Porque obviamente cuando la derivada es igual a cero, toca un máximo o un mínimo. Por eso es que la optimización se tiene que igualar a cero, porque así la función original me va a dar un máximo o un mínimo. Pero es porque cuando la derivada toca cero, en la función original me dan un máximo o un mínimo. ¿Será que es todo lo que me dice? No. Veamos qué otra cosa me dice. Veamos, ¿qué pasa cuando la derivada es positiva? Miren esta, la derivada de la rojita, solo este tramo rojo. Esto es positivo en el eje Y. Esto es positivo, de aquí hasta acá todo es positivo. La de la original, ¿qué fue? Creciente. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasa en todo este tramo donde fue negativa? ¿Ven? En todo este tramo donde fue negativa. La derivada, ¿qué fue? Decreciente. Perdón, la original, ¿qué fue? Decreciente. Miren, baja, 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 hasta llegar a este punto. Y sigue bajando, miren. Siempre que la derivada es negativa, la función es ¿qué? Decreciente. Y es decreciente hasta este punto. Miremos ahora la derivada es positiva y cómo va en ascenso, es decir, creciente. ¿Esto para qué me sirve a mí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo yo determino si la derivada me dio un máximo o un mínimo? Sencillamente, si creció y después decreció, es un máximo. Y si decreció y después creció, es un mínimo. Es algo lógico, ¿ah? La vuelta misma lo dice, lo ejemplifica. Es algo completamente lógico. Bueno, teniendo en claro eso, ahora hagamos un diseño sencillo de la segunda derivada con respecto a la original. Bueno, la segunda derivada con respecto a la original. Esta es algo más obvia de lo que parece. Miren qué pasa en este punto preciso, cuando es cero. Cuando es cero. Cuando es cero, ¿qué sucede? Se le conoce como un cambio de concavidad. Cuando la segunda derivada es igual a cero, cambia pasa por un cambio de concavidad. ¿Qué quiere decir un cambio de concavidad? Miren acá, no importando la recta tangente que yo le dibuje, no importando en cualquiera de las posiciones, obviamente siempre va a estar por encima de la gráfica. Ahora, ¿qué pasa acá? Siempre va a estar ¿por qué? Por debajo de la gráfica. Eso se le llama un cambio de concavidad. En este preciso punto se dio. Aquí pasó de estar arriba a pasó de estar abajo. Eso se le conoce como un cambio de concavidad. Entonces, tengo que quedarme muy en cuenta, muy fácil, de que cuando la segunda derivada es igual a cero, se le conoce como un punto de inflexión. Bueno, ese punto de inflexión, ¿qué quiere decir? Que cambiaron de concavidades. Y es más fácil deducir esto que otras cosas. Cuando la segunda derivada es negativa, la segunda derivada es negativa,
La concavidad viene de esta forma. Es decir, tiene como que esta forma. Y ahora, cuando la segunda derivada es positiva, la original posee esta forma. Esta es cuando la segunda derivada es negativa y esta es cuando la segunda derivada es positiva. Entonces, hay cosas determinantes que debemos de conocer. Y para esto lo tenemos que conocer o dejarlo en físico, predicho. Entonces lo vamos a escribir. Cuando la primera derivada, y lo vamos a escribir como y', cuando la primera derivada eh, es negativa, así se le dice, miren, menor que cero, sabemos de qué es decreciente. Todo esto es con respecto a la normal, decreciente. Cuando la primera derivada es positiva, es creciente. Y cuando la primera derivada es igual a cero, indica un máximo o mínimo. Ahora vámonos con la segunda derivada. La segunda derivada, cuando esta es positiva, perdón, cuando es menor que cero, miren, cuando era menor que cero, ¿cómo pasó? Así va. Normalmente estas le dicen cóncava hacia abajo, la que está acá, y esta le dicen cóncava hacia arriba, la que está aquí. Pero nosotros le vamos a poner las figuritas para que tengan un mejor auge. Entonces que no se les olvide que cuando es negativa tiene esta forma como de montañita. Yo le digo que cuando es positiva, perdón, cuando es negativa es la cosa, cuando es negativa es una carita triste y cuando es positiva es una carita feliz. Es imperdible. Cuando es negativa es una carita triste. Y cuando la segunda derivada es positiva es una carita feliz. Y cuando la segunda derivada es igual a cero, indica un punto de inflexión. Inflexión. Era al revés la X y la C, perdón. Bueno, este esquema de acá nos va a ayudar a hacer las funciones racionales. Sin esto es imposible, pero es irreal. Entonces, ya conociéndolo, pues ya lo podemos trabajar. Esto de aquí es nuestra alma mater acá. Obviamente vamos a hacer exactamente el ejercicio que habíamos plasmado. Yo creo que era r de x era igual a 1 partido 1 más e a la x. ¿Por qué decidimos por este ejercicio? Porque normalmente los que nos van a dar van a ser así, para tratarnos de confundir, para tratarnos de aletargar, en vez de que como el ejercicio que hicimos en límites, ¿va? Que el ejercicio que hicimos en límites es más fácil de derivar, no, este es más fácil de derivar. Vamos a observar el por qué. Aquí tenemos pasos que hacer, claro que sí. El primero de ellos lo vamos a colocar acá. El paso uno va a ser el teorema de la primera derivada. Siempre lo he escrito así. Lo vamos a poner en teorema de la primera derivada. Ese es mi paso número uno. El paso número dos, obviamente, yo creo que está más que claro, que sería el teorema de la segunda derivada. El paso 3 igual creo que soy yo. Y ahí este paso no lo pongo yo, pienso que es algo que va de más. Pero muchas personas hacen la tabla de resumen. Aquí ponen una tabla de resumen que es de los anteriores dos pasos. Eh, en realidad no le veo tanto sentido hacerla
pero la vamos a hacer porque es algo ordenado. Y ahora sí, el paso 4 vendrían siendo interceptos. Y el paso 5 eh, tal vez el paso 4 serían interceptos y asínotas. Interceptos y asínotas. Aquí más que asínotas es un análisis. Interceptos, asínotas y un análisis porque ya son diferentes. Ya requiere algo más. El paso 5 el paso 5 vendría siendo ya la graficación. Esto ya nos entrega una gráfica un poquito más real de lo que podemos ver en nuestra mente. Entonces, el primer paso es el teorema de la primera derivada. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos? Lo derivamos, ¿sí? Así, fácil y sencillo, lo podemos derivar. Em, entonces, para nuestro primer paso, lo vamos a derivar. Y para derivarlo, obviamente, podemos utilizar la regla de la cadena, podemos subirlo y decir que es uno más e elevado a la x elevado a la menos uno, que sería algo más práctico, pienso yo. La idea es siempre facilitarnos la existencia, en vez de haber dicho, en vez de haber dicho utilizar la regla del cociente, pienso que esto es más fácil todavía. Entonces, es lo primero, buscar la derivada más sencilla que podamos tener. Inclusive si utilizamos la logarítmica se nos vuelve aún más fácil, pero dejémosla para utilizarla así normalmente y decimos, bueno, r' de x es igual a menos, que sería uno más e a la x, que sería la menos 2, ¿verdad que sí? Por la derivada interna, que sería e a la x. Ahí lo tenemos, miren, ni más ni menos. No nos vino, no nos quitó, no nos puso, no absolutamente nada. Ahí tengo mi primera derivación, hecha, tranquila, sencilla, fácil, y la puedo reescribir, va, donde r' de x es igual a menos e a la x partido, que sería uno más e a la x elevado al cuadrado. Bueno, aquí me detengo obviamente. Lo que hago es que la voy a igualar a cero, para determinar si tiene puntos que máximos o mínimos. Entonces, al igualarla a cero, me voy a quedar que va a ser menos e a la x, ¿va? Porque lo de abajo pasa al otro lado a multiplicar y se hizo ¿qué? Cero. Entonces, el logaritmo natural de cero sabemos de que no existe. Y el logaritmo natural de e a la x sabemos de que sí, solo baja la x. Pero esto no existe. Entonces, no hay puntos máximos o mínimos. Entonces, no existen puntos máximos o mínimos. ¿Qué otra cosa necesito de estas? Voy a intentar hacer la tabla de resumen para que quede clara. Eh, y ahí vamos a ir poniendo obviamente nuestras encapsulaciones. Pero para hacer el teorema de la segunda derivada, obviamente necesito llevarme conmigo la primera derivada. Es decir, esta de acá. Es algo obvio. Entonces me la voy a llevar. Vamos a irnos a la siguiente página. Aquí tengo ahora mi primera derivada. Y ahora vamos a realizar el teorema de la segunda derivada. Entonces, obviamente, aquí tal vez ya necesite utilizar la regla del cociente. No voy a utilizar logaritmos por este signo negativo. Em, entonces comenzamos. Y sería r' de x es igual. Bueno, si gustan, para no hacernos bolas con el signo negativo, se lo vamos a dejar en la parte de arriba. Ahí está. Entonces sería la de abajo, una más e a la x elevada al cuadrado, por la de arriba normal, que sería menos e a la x, menos la de arriba,
más e a la x por la derivada de la de abajo, que sería 2 veces 1 más e a la x em, por e a la x. Todo esto dividido dentro de 1 más e a la x elevado a la cuarta. Muy bien, operémoslo un poquito. Esta de acá con el cuadrado y esta se volvió 3. Bueno, entonces r de x es igual a decir, bueno, veamos qué ocurrió acá. Es sencillo, esta multiplicó a esta y a esta, ¿va? Es algo lógico. Sería menos 1, sería menos e a la x, menos e a la x, más, sería menos e a la 2x. Veamos qué ocurrió aquí. 2 por e a la x por 2, ¿va? Lo único que ocurrió. Entonces obviamente sería más 2e a la 2x. Dividido todo dentro de 1 más e a la x elevado al q. Como se han dado cuenta, ahora ya hago un poco de proceso. Lo vamos simplificando todo. Y me quedaría como e a la 2x menos e a la x. Todo esto dividido dentro de 1 más e a la x elevada al q. Ahí tengo mi segunda derivación. Todavía la puedo factorizar arriba, que vendría siendo e a la x multiplicándose por e a la x menos 1. Dividido dentro de qué? 1 más e a la x y esto elevado al q. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues sencillo, lo voy a igualar a 0. Y me quedaría 0 es igual a e a la x. Y 0 es igual a e a la x a la menos 1. Esto obviamente no existe. Y aquí me quedó que 1 es igual al logaritmo natural. Ay, perdón, ya me estaba adelantando. A e a la x. Ya puedo aplicar el logaritmo natural de ambos lados. Me quedaría que 0 es igual a x. Aplicando ya logaritmos naturales, ¿no? Logaritmo natural de 1, 0. Logaritmo natural de e elevado a la x, x. Y aquí sí me quedó un punto. Este punto que me quedó acá, cuando iguale a 0 la segunda derivada, se le conoce como punto de inflexión. Lo volví a escribir al revés, creo yo. Bueno, entonces ya hice mi primer paso al teorema de la primera derivada, que no me quedó en nada. Ya hice mi segundo paso, el teorema de la segunda derivada, que sí me dio un punto de inflexión. Quiere decir que aquí en x es igual a 0 existe un cambio de concavidades. Y ahora me toca mi siguiente paso. Mi siguiente paso en realidad es algo muy ambiguo, eh, que lo vamos a ver acá. Hicimos el primero y hicimos el segundo. Nos toca el tercero, que es una tabla de resumen. La tabla de resumen en realidad es bastante básica. La tabla de resumen es lo que nos va a diferenciar qué pasó con la primera derivada y qué pasó con la segunda derivada y qué pasó con la función normal. Entonces voy a tratar de hacer la tabla grandecita. Eh, Vamos a poner, igual que cuando poníamos en Mate 1, todos los valores de x que me salieron en los dos anteriores pasos. En realidad tengo que poner todos los que me salieron, inclusive puntos de intersección, pero aquí bastan con estos pasos de acá, porque me van a indicar qué es lo que fue pasando con la gráfica. Entonces aquí x no me dio nada, y aquí x me dio igual a 0. Quiere decir que viene fácil. Viene desde menos infinito, coma 0, a 0, coma infinito. Así de sencillo. Y mi tabla obviamente va a venir acá, aquí, acá, acá, aquí. Ahí la tenemos. Con eso basta. Aquí voy a tener obviamente qué pasó con la derivada. Aquí qué pasó con la segunda derivada. Y aquí qué pasó con quién.
con la original. Miren, ¿qué pasó con la primera derivada, con la segunda derivada y qué pasó con la original? Es lo que necesito, ni más ni menos. ¿Qué pasó con la primera derivada, con la segunda derivada y con la original? Entonces, lo vamos a ir evaluando. Veamos. Me ubico en mi primera derivación, que obviamente está acá. Miremos. La pregunta parece obvia. Em, Veamos. ¿Importará qué valor de x le meta si es exponente? Es decir, si yo digo x a la 3 es positivo, ¿a que sí? Y si yo digo x a la menos 3 también es positivo, solo que era 1 partido e a la 3, ¿ah? Pero el resultado es positivo. Quiere decir que ¿quién define el signo de la operación? Este pequeñito que tengo acá, ¿eh? Este que tengo aquí está definiendo el signo de la operación. Entonces, como ese es el que define el signo de la operación, yo vengo acá y obviamente este de acá se llama ¿qué? Negativo y negativo. Siempre fue negativo y negativo. No importaba qué valores le metiera, siempre iba a ser negativo y negativo. En otro caso, si tuve que haber sustituido los valores, como ustedes ya saben, desde menos infinito hasta cero, como digamos menos 10. Y hubiera tenido que decir, bueno, menos e elevado a la menos 10 dividido dentro de 1 más e elevado a la menos 10, esto elevado al cuadrado, lo pueden hacer. Y el resultado que les va a dar es un valor completamente negativo, no importando el valor que metan. Eso es un análisis que siempre debo de hacer, siempre debo de cuidar y siempre debo de tener muy, 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 pero muy en cuenta. Ahora me toca hacer mi análisis de la segunda derivada. Igual, tengo que meter un valor desde menos infinito hasta cero y de cero a infinito. Veamos nuestra segunda derivada. Me quedo aquí como e a la x multiplicado por e a la x menos 1 partido dentro de 1 más e a la x al cubo. Veamos, no importando el valor que aquí meta, me va a quedar positivo. Entonces la parte de abajo ni me interesa. Esta parte también porque siempre me va a quedar positivo. ¿Qué es en realidad lo que me preocupa? La única parte que me preocupa es la de e a la x menos 1 para ver qué valor me va a quedar. Veamos si le meto un valor negativo. Si le meto un valor negativo cualquiera, hubiera sido e inclusive a la menos 100 menos 1. Obviamente este es 1 partido e a la 100. Este es un valor increíblemente grande, se va a volver un valor increíblemente pequeño y la respuesta va a ser un valor ¿qué? Negativo. Ni le va a hacer cosquillas a ese 1. Va a ser un valor negativo. Si ustedes se quieren apoyar de una calculadora, lo pueden hacer. Ahora vamos a meter un valor entre 0 y infinito. Entre 0 y infinito. Vamos a meter el valor ahora de 100 positivos. E a la 100. Menos 1. Esto es infinito. Aunque le reste 1 sigue siendo infinito, quiere decir que va a ser positivo. Entonces este valor va a ser ¿qué? Positivo. Bueno, entonces se acuerdan lo que ya hemos visto. ¿Qué cosa? ¿Qué pasaba cuando era negativa la primera derivada? ¿Era qué? Decreciente. Cuando era positiva era qué? Creciente. Entonces, en ambos casos eran negativa. Quiere decir que la función normal tiene que ser decreciente y decreciente. ¿Sí? Tiene que ir decreciendo y decreciendo. Veamos ahora qué ocurre en la segunda derivada. Cuando era negativa era una carita triste. Aquí está, ¿eh? Cuando era negativa era una carita triste. Y cuando era positiva era una carita feliz. Entonces, veamos, cuando era negativa era una carita triste. Y cuando era positiva era una carita feliz. Entonces aquí ya me indica cómo va a ser la gráfica. Desde menos infinito hasta cero va a ser decreciente. Tiene que tener las tangentes por encima de la gráfica. Y después de cero va a ser ¿qué? Con este simbolito de aquí va. ¿Qué va a ser?
Que las gráficas va a ser que por debajo de la gráfica. Las tangentes van a estar que por debajo de la gráfica. Como siempre fue decreciente, automáticamente me dijo lo que yo ya conocía de la primera derivada, que con la primera derivada no existen puntos máximos o mínimos. Si me hubiera quedado decreciente y después creciente, ahí tuvo que haber habido un máximo o un mínimo. Pero en este caso no fue así. Bueno, entonces con esto realmente yo ya la puedo graficar, no es necesario nada de lo demás, pero hay que acostumbrarnos a sacar todo lo posible. Y para eso nos saltamos a nuestro siguiente paso, que son los puntos en intersección. Solo nuevamente recordamos la gráfica, que es uno partido uno más e a la x. Y obviamente hacemos las dos suposiciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando x es igual a cero? Entonces cuando x es igual a cero, a y es igual a un medio, ¿va? Lo vamos a realizar. Uno partido uno más e a la cero, esto es uno. Y obviamente uno partido 2 es un medio. Entonces obviamente el punto es 0,1 medio. Hacemos la siguiente suposición cuando y es igual a cero. Y cuando y es igual a cero es como igualar el numerador a cero. Entonces uno no es igual a cero. Por lo tanto, no hay un punto de intersección cuando y es igual a cero, solo cuando x es igual a cero. Entonces toca este preciso punto. Casualmente ya se dieron cuenta que x es igual a cero, ¿va? Cuando x es igual a cero, casualmente en este caso nos quedó igual al punto de inflexión. Cuando x es igual a cero. Quiere decir que cuando x es igual a cero y toquen a un medio, ahí voy a tener un punto de inflexión. ¿Se recuerdan de que este paso no solo decía esto, sino que decía que otra cosa? Decía algo más. Este paso es algo intrínseco y por eso ponen este tema para que la gente pierda. Hasta el momento no parece ser así. Pero aquí viene el porque, miren, es punto de análisis, interceptos, asíndotas. em, todo esto lo tengo que pensar muy bien. De hecho, a pesar de que el primer y segundo paso tengan que ver mucho con la derivación, este paso me lo va a complicar todo. Este paso de por sí me lo va a complicar absolutamente todo. Este paso aquí yo lo tengo que pensar muy bien, tengo que hacerlo muy bien. Este paso es importantísimo. El análisis es algo que debo de traer, de redarguir, de yo tener en cuenta, de basarme en todas las ecuaciones, fórmulas y todo lo que yo conozca. Y en realidad este paso no hay una forma de enseñarlo, solo sencillamente practicándolo. Bueno, pensemos en qué pasó acá. Recordemos nuestra gráfica, aquí la tenemos, perdón, nuestra función, aquí la tenemos. Veamos nuestro análisis. Bueno, nuestro análisis también decía que teníamos que buscar nuestras asíndotas. ¿Se acuerdan qué hacíamos con las asíndotas? No tenemos asíndotas horizontales, o sí, en realidad sí las tenemos. Igual tendremos asíndotas verticales, en realidad sí las tenemos. Veamos si es cierto. Las verticales probemos, o las horizontales probemos. Para las horizontales lo que hacemos es el límite. Entonces voy a abrirle una nueva porque ¿por qué no tenerlo todo bonito? Es igual a decir uno partido uno más e elevado a la x. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente para establecer una sinota horizontal, aquí la hacemos exactamente como lo hicimos la vez pasada. Es decir, establecemos el límite cuando x tiende hacia el infinito. Pero ahora sí de uno partido uno más e a la x. Bueno, ¿por qué establecemos este límite? Porque a pesar de estar en la sección de derivación, lo vamos a contemplar así, solo que esta vez, como ya se dieron cuenta, el de abajo es más grande que el exponente de arriba. Automáticamente mi mente dice, ya sé dónde va a estar en y es igual a cero. Veamos si hay razón. Lo multiplico por el exponente más grande del denominador y
quedaría como 1 partido e a la x dividido 1 partido e a la x más e a la x partido e a la x. Esto se hizo 1. ¿Y cómo me quedó? Pues sencillo, ¿va? Me quedó 1 partido e a la x dividido dentro de 1 partido e a la x más 1. Bueno, evaluémoslo. Esto se hace 0, esto se hace 0 y ahí tengo 1. Me quedó 0 dividido dentro de 1 y por lo tanto y es igual a 0. Ahí tengo mi asíntota horizontal. Ahora veamos si tiene verticales. Para las verticales voy a igualar el denominador a 0. Entonces, para encontrar mis asínotas verticales, aquí le voy a poner que esto era de asínotas horizontal. Y para encontrar mis asínotas verticales, el denominador lo igualo a 0. 1 más e a la x es igual a 0. E a la x es igual a menos 1. El logaritmo natural no existe en un valor negativo. Por lo tanto, directamente yo digo, no hay asínotas verticales. No existen asínotas verticales dentro de la función. Si sí me hubiera dado, pues me hubiera quedado, inclusive lo hubiera podido hacer por todo el diseño de límites. Sí, hacer funciones racionales por método de derivación también inmiscuye todo el método de límites. Solo que le agregamos pasos para determinar concavidades, hacerlo un poquito más todavía exacto. Porque normalmente nosotros cuando la dibujamos no dibujamos las concavidades. Normalmente en algebraicas pues no es tan necesario. Bueno, hicimos lo de las asínotas normal. Buscamos los interceptos normales. ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué es que es complicado? ¿Por qué es que el análisis tiene que ser complejo? Bueno, veamos. Yo logré deducir que cuando grafique, así miren, cuando haga mi graficación, tengo en mente que la gráfica solo va a existir en un área determinada. Yo sé de que mi asíntota horizontal va a ser esta de acá, va a ser el mismo eje. Va a ser el mismito eje. Va a ser esto. ¿Sí? Ahí va a estar en el eje. Pero en toda la parte de abajo yo sé que no va a existir la gráfica. Ya me lo dijo el ejercicio. La pregunta es dónde me lo dijo. Me lo dijo acá. No importando el valor que yo le meta a la x, siempre me va a dar un valor que positivo. ¿Se acuerdan de eso? No importando el valor que yo le meta a la x, siempre me va a dar un valor completamente positivo. En pocas palabras, la gráfica jamás va a ser negativa, no va a tener en la parte de abajo. Esto nunca va a existir, ¿eh? No importando el valor que sea x, jamás va a darme un valor negativo. Entonces yo ya sé que no existe acá. Pero también sé que no se va a poder sobrepasar de cierto límite. Y ese cierto límite, casualmente, yo ya sé de que va a estar en uno. De uno de acá, la gráfica tampoco va a existir hacia arriba. La pregunta es cómo sé yo eso. ¿Cómo se puede determinar? Bueno, eso lo puedo determinar gracias a que está en el denominador. Un ejemplo, el más básico que se puede encontrar. Veamos, ¿qué pasaría? Lo voy a hacer en una nueva para que se pueda entender. Uno partido uno más e a la x. Bueno, ¿qué pasaría si yo le pongo un valor de infinito muy grande? Es decir, una evaluada en menos infinito a esa x. Hubiera sido uno partido uno más uno partido e a la infinito, ¿va que sí? Y uno partido infinito es cero. ¿Qué hubiera pasado? Uno partido uno es uno. Es el valor más grande al cual podría haber llegado. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera puesto un infinito positivo? Veamos qué ocurre. Uno partido uno más e a la infinito hubiera sido igual a uno partido uno más infinito. Hubiera sido igual a uno partido infinito.
y 1 partido infinito es 0. Quiere decir de que si le pongo un valor muy pequeño, me va a salir que se acerca hacia 1. Y si le pongo un valor muy grande, me va a salir que se acerca hacia dónde? Hacia 0. ¿En dónde? En Y. En pocas palabras, yo lo vi a simple ojo, pero se pueden hacer siempre los límites cuando se dije a más infinito y a menos infinito. Pero solo calculándolo, ¿ah? Solo calculándolo, sin procesarlo. Sin decir, como lo estoy operando hacia el infinito, lo tengo que multiplicar por 1 partido e, ¿va? Aunque aquí ya sabíamos que me había quedado el cero, ¿va? Como se dieron cuenta. Pero al operarlo hacia menos infinito, esto también es importante. En este análisis lo tienen que operar hacia el más infinito positivo como al menos infinito, siempre. Porque ahí les dice como que en qué topes va a estar. Miren, de 1 para arriba no va a existir la gráfica. Y de 0 para abajo tampoco va a existir. Pero obviamente ese es por el análisis. Quiere decir que la gráfica solo va a estar en este pequeño tramito. Veamos. Entonces, al fin grafiquémosla. Para graficarla, obviamente voy a venir y voy a poner mi plano cartesiano. Ahí está, miren. Y de hecho, tal vez voy a bajar un poquito el plano cartesiano para poderlo apreciar un poquito mejor. Algo como por acá. Ahí lo tengo. Voy a poner mis así notas horizontales, que sabemos de que una es sobre el eje, que está acá. Ahora ya se dieron cuenta que no solo lo evalué en el límite cuando tiene hacia el infinito, sino que también hacia menos infinito. Que el otro es en menos uno. Ahí, perdón, en uno positivo. Entonces, aquí obviamente está en y es igual a cero. Y aquí está en y es igual a 1. Tengo dos asínotas horizontales. En estos ejercicios posiblemente las tenga, siempre. Bueno, ¿qué punto es el que iba a tocar? Cuando x iba a ser igual a cero, y iba a ser igual a un medio, ¿se recuerdan? Es decir, 0,1 medio. Si no, miremoslo nuevamente. Y casualmente aquí lo tenemos, miren. Perdón, es una antes. Es acá, miren, un medio. Aquí tengamos el punto. Obviamente este es de los intersectos. De los interceptos, perdón. Interceptos. Ahora ya que lo tengo ahí, pues ya la puedo graficar. ¿Cómo la voy a graficar? Con mi resumen de la tabla. ¿De dónde comenzó? ¿De qué lugar? ¿De arriba? ¿De abajo? La gráfica, ¿cómo fue siempre? Decreciente. Quiere decir que tuvo que haber venido de arriba y se tuvo que haber ido hacia abajo. En pocas palabras, me está diciendo que la gráfica comenzó acá. Comenzó aquí. ¿Y dónde terminó? Terminó acá. Para que la gráfica siempre se mantuviera decreciente. Ahora, mucho ojo con sus concavidades. Las concavidades, ¿cómo tienen que ir? Tienen que tener panza arriba y que tiene que terminar teniendo panza abajo, así como dibujó el cabales. Entonces, comienzo aquí, miren, con panza hacia arriba, es decir, acá, 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 acá. Justo aquí es un punto de inflexión. Miren, ahora está la panza hacia abajo y se fue para acá. Así tuvo que haber quedado la gráfica. Aquí, no importando donde ustedes hubieran querido, si dibujaban una tangente, obviamente va encima de la gráfica, y aquí si dibujaban una tangente, obviamente va abajo de la gráfica, y este de aquí, obviamente es un punto de inflexión. Bueno, para terminar, la vamos a dibujar en GeoGebra, esperando que sí pueda GeoGebra, yo pienso que sí. Vamos a ver, aquí tenemos el GeoGebra, solo, ¿cómo quito estas de acá? Se pueden borrar así, acá, acá, aquí y acá. Vamos a darle la entrada, que sería 1 dividido el paréntesis de 1 más e elevado a la x. Ahí está, miren, nos quedó preciosa. Ahí la tenemos. Y cabal, le podemos dar los puntos que teníamos, que iba a ser y es igual
a cero. Ahí la tenemos, no la volvió a marcar. Y y es igual a 1. Ahí la tenemos, miren. Ahí que van se nota el punto de inflexión y más importante, si miran las pancitas, es decir, las concavidades. Y casualmente ahí está, miren, la gráfica me va a hacer tan atrás como sea posible para que se den cuenta que nunca existió ni arriba ni abajo. Miren, no está ni arriba ni abajo en ningún punto. Todo se da por análisis, completito. Pero todo ese análisis tiene que estar plasmado. Como consejo, plásmenlo en papel. Es decir, hay que explicarla para que no haya opción a quitarles puntos. Bueno, yo creo que quedó más claro que nunca que este tema está diseñado para quitar puntos. Bueno, permítanme, vamos a terminar la grabación.